Y bueno, señores, se cumplió el trámite, se le ganó 3-0 a la selección boliviana y nos clasificamos al Mundial. Que lo pudimos haber hecho 3 fechas antes, eso también es cierto, pero la misma inoperancia de la selección Colombia no estuvo en estas e incluso sufrimos un rato el partido. Pero de todo eso les hablo ya aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También síganme en todas mis redes sociales, el link lo encontrarán aquí abajo en la descripción o aquí en pantalla irán apareciendo cuáles son todas mis redes sociales que les adelanto, manejo todas. Así que sin tanto rodeo, comencemos con el video. Me salió un verso. Bueno, como les decía en la introducción de este video, nuevamente estaremos en un mundial. Lo cual, a ver, un gran logro teniendo en cuenta todo lo que pasó en esta eliminatoria y teniendo en cuenta que va el 60% de esta confederación, a ver, un gran logro no es, era lo que se esperaba, porque si uno se va a remontar al pasado, a unas elecciones que yo no viví del todo, por ejemplo, la del 2002 no la viví, la del 2006 no la viví, la del 2010 empezaba a entender un poco el fútbol, pero pues ya vi cómo se quedaba eliminada, y precisamente esa del 2010 fue la peor de un todos contra todos, la peor, y quedó séptima. ¿Y qué pasa con el séptimo en el formato actual de eliminatorias? Va a un repechaje. Así que gran logro no es, porque incluso esa Colombia espantosa de Eduardo Lara a un repechaje hubiera ido si se mantuviera este formato. Así que bueno, logro no es. Ahora, hoy estamos en el puesto quinto lugar para la selección Colombia. En el formato antiguo, estuviéramos en zona de repechaje a falta de una fecha, lo cual habla un poco también de lo que ha sido el salto de calidad de esta selección de Néstor Lorenzo, que sí, que nos lleva a una final de Copa América. Pero a ver, en cuanto a Copas América, el salto de calidad fue pasar de estar en el tercer lugar, que el tercer lugar se celebra, a estar en el segundo lugar, que el segundo lugar no se celebra por obvias razones. En cuanto a eliminatorias, pues tenemos 2 puntos más que la eliminatoria pasada. La eliminatoria pasada sumamos 23, en esta ya tenemos 25 y tenemos 3 puntos en disputa frente a Venezuela, porque a pesar pues de la alegría, de la celebración, del festejo que involucra ir a un mundial, porque tampoco hay que ser tan amargado pues para ponerse negativo por todo, no, más allá de eso queda un partido, hay que cumplir contra Venezuela, habrá que ver si Venezuela o Bolivia van al repechaje, ya es lo único que queda por definir en esta eliminatoria, pero bueno. Entonces, un gran salto de calidad no se ha dado. Uno esperaría que esta selección, que la subcampeona de América hubiera estado en puesto 3, puesto 2, cuarta tal vez, pero pues no, estamos ahí en la medianía, estamos ahí con un puntaje no tan mediocre, porque hacer 25 puntos en esta eliminatoria no es algo mediocre, pero creo que esta selección pudo haber dado más teniendo en cuenta que la primera rueda fue maravillosa para la selección Colombia e incluso el inicio de la segunda vuelta fue buena para la selección porque se inició ganándole a Argentina. O bueno, se terminó la primera rueda ganándole a Argentina. Y a ver, creo que se esperaba un poquito más. Como les digo, el salto de calidad es 2 puntos más que la eliminatoria pasada, a falta de 3 por disputarse, pueden ser 28. Subimos un escalón respecto a la eliminatoria pasada. Así que bueno, estamos en el Mundial, eso se celebra, eso está muy bien, pero bueno, yo creo que también es menester hablar del partido porque deja muchas cosas interesantes, quedan muchas cosas por analizar, mucho por corregir, porque si queremos tener una participación digna, igualar o emular al menos lo que hicimos en Brasil 2014, hay mucho camino por corregir y de eso también vamos a hablar en este video. Bueno, para hablar de este partido hay que decir que se dio lo que se esperaba. Yo incluso en radio dije que esto iba a quedar 3-0 porque no esperaba menos. Para mí 2-0 o 1-0 era un papelón igualmente, porque la selección Colombia de Rueda, esa selección criticada, odiada y nefasta de Reinaldo Rueda, que no hizo gol durante 7 partidos, fue y se desquitó y le hizo 3 goles a Bolivia. Así que yo mínimo esperaba 3 goles contra Bolivia y 3 goles se dieron. Pero antes de llegar a esos 3 goles, se sufrió, digamos que un poquito, sobre todo en el segundo tiempo. Pero sufrimos porque quisimos. Esa es la verdad. El colombiano sufrió porque quiso. Porque, a ver, hablando del primer tiempo, antes de hablar del segundo, del primer tiempo uno miraba que listo, la selección Colombia lo intentaba, atacaba, de hecho tuvo 3 opciones claras ya en apenas 13 minutos, pero ninguna de esas entró.
Así que simplemente parecía que era cuestión de tiempo para que la selección colombiana llegara al gol. Parecía que todo tenía que darse su curso, seguir el flujo normal de las cosas, que el gol iba a caer, tarde o temprano, pero iba a caer. Aunque antes de eso hubo un remate de Miguel Terceros, que es lo único bueno que tiene la selección boliviana, la verdad. Y tal vez Lampe, pero pues bueno, ya Lampe también está de salida. Miguel Terceros se inventó un remate de larga distancia a través de un tiro libre y casi nos sorprende. ¿Se imaginan que Bolivia nos hubiera clavado ahí con otro gol de Miguel Terceros? Porque en el alto perdimos por culpa de Miguel Terceros, o bueno, gracias a Miguel Terceros, no sé cómo decirlo ahí. Pero bueno, pasó el susto, la selección colombiana nuevamente se espabiló y como si fuera un déjà vu, como si fuera algo que estaba escrito para que vuelva a pasar, James Rodríguez, tras un pase desde el sector derecho, con la pierna derecha, la manda a guardar al primer palo y listo, se acabó el trámite. O mejor dicho, listo, se certificó ese trámite. Porque tal como lo hizo en Lima, James, no sé si se acuerdan, aquel gol de James con la derecha frente a Perú en aquel pacto de Lima, aquel pacto recordado, una clasificación que sí fue celebrada porque eso sí era mérito. A ver, ahí James la puso de derecha, abrió la senda, abrió el camino para que la selección Colombia se clasifique al Mundial de Rusia y al final ya sabemos cómo terminó esa historia. Ahora James, también nuevamente de derecha, nuevamente en una jugada muy similar, termina clavándola al primer palo, ponía el 1-0 y listo. Hagan sus maletas, alisten sus visas para los que la tienen, que nos vamos para Estados Unidos. Yo no tengo visa, así que no voy a ir. Pero bueno, ya con el 1-0 todo era tranquilidad, pero creo que el chip colombiano fue, ya, tenemos esto en el bolsillo, relajémonos, nos vamos al segundo tiempo y que pase lo que tenga que pasar. Y en ese segundo tiempo, ¿qué pasó? Le dimos la pelotica a Bolivia, que por muy Bolivia que sea, son futbolistas profesionales, algo saben hacer, algo tienen en esos guayos que por algo están en una selección nacional, más allá de que no sean las más potentes del mundo, algo tienen los bolivianos y efectivamente dos sustos que tuvimos que atravesar donde Camilo Vargas estuvo ahí atento porque, vuelvo a reiterar, hubiera sido un papelón. Es que Bolivia nunca ha hecho gol en territorio colombiano, nunca, jamás. Y que nos hubiera clavado, que nos hubiera empatado el partido, hubiera sido un escándalo, por favor. Y ya de por sí, que Bolivia se haya crecido en Barranquilla es un escándalo, porque ni la Colombia de Rueda, ni la Colombia que dirigía Peckerman rumbo a Rusia, que también se sufrió en aquel partido, mucho menos la primera de Peckerman que le metió 5-0 a Bolivia. Ninguna de esas Bolivias se creció. No recuerdo la del rumbo a 2010 porque pues ahí sí estaba muy pequeño para haber visto esas eliminatorias. Vi el remate de esas eliminatorias cuando ya sabía que Colombia no iba a clasificar al Mundial. Entonces, de lo que yo recuerdo, nunca he visto una Bolivia tan crecida. Y estamos hablando de Bolivia. No estamos hablando de la última. A Chile, pues sí le pasamos por encima, que de hecho Chile es la última selección a la que le ganamos. 4-0. Le ganamos a la peor de la eliminatoria. Qué mérito. Bueno, entonces estaba creciendo Bolivia. Afortunadamente Néstor Lorenzo hoy sí vino como un poquito más espabilado, más enchufadito. Metió dos cambios de arranque, sacó a James, sacó a Arias de no muy buen partido, James de un partido interesante, pero ya el tanque no le da para correr los 90 minutos. Metió a Quintero, metió a Campas y Quintero entró como había que entrar a un partido de estos, metidito, enchufado, y en apenas 5 o 6 minutos que estuvo en cancha ya liquidó ese pleito, ya disipó todas las dudas que había porque Bolivia se estaba creciendo, se estaba creciendo. Incluso, no sé, aquí peco de memoria, creo que Bolivia se come una en los pies de Miguel Terceros en un pase de la vida cuando iban 1-0. O sea, esto estaba jodido. Y de hecho, después de esa jugada que se come Miguel Terceros y que el otro boliviano no alcanza a llegar, o bueno, le termina rebotando, no le termina direccionando, ahí es que llega ya el pase de Juanfer Quintero a John Córdoba. John Córdoba tenía abierto a Lucho por el otro lado, quería el gol de Luchito, pero afortunadamente John Córdoba se acordó de cómo tiene que definir un delantero, se acordó de cómo define en Rusia y mandó un misilazo inatajable para Lampe, 2-0, pleito liquidado y nos fuimos para el Mundial. Pero hay que detenerse un poco en lo que hizo Bolivia. Es que Bolivia metió contra su propio arco a Colombia. O bueno, Colombia se metió contra su propio arco, le entregó la pelota a los bolivianos y por eso hicimos crecer a una selección que no tiene un gran fútbol en condición de visitante. Es que Bolivia le ganó de visitante a la peor Chile de la historia de las eliminatorias. Que ahorita la estoy viendo, está perdiendo 1-0, tiene 12 puntos. Entonces, no podríamos dejar crecer a una Bolivia. Y es que esto no es nuevo. Veníamos jugando mal. O sea, dejamos crecer a Paraguay, nos empató 2-2 en aquella oportunidad que íbamos ganando 2-0.
Contra Perú sufrimos un pedazo del partido. Contra esta Perú, es que hay que sufrir contra esta Perú. Sufrimos un rato también contra esa Perú, que luego empatamos 0-0. Fuimos incapaces de hacerle un gol. Y a ver, contra Argentina hubo un poco de mejoría, eso hay que admitirlo. Contra Argentina se mejoró un poquito. Ese golazo de Luis Díaz que cual Maradona se sacó a cuantos argentinos había en el camino y la mandó a guardar, pero por propia ingenuidad lo perdimos, lo empatamos ese partido. Entonces veníamos de partidos malos. No hay que olvidar también el 1-0 frente a Ecuador, con uno más, con un jugador más. O sea, es que Colombia no viene jugando bien, viene jugando muy mal. Con este fútbol nos da para octavos de final máximo, máximo, porque tengamos en cuenta que para este mundial habrá instancia de 16avos. Hay primero grupo, los 48 selecciones divididas en 12 grupos, avanzan los segundos, los primeros y los segundos de cada grupo, más 8 mejores terceros. Por lo tanto, hay una fase de 16avos. Podemos pasar la fase de 16avos, listo. Pero octavos, yo creo que ese va a ser nuestro techo, señores, porque esta selección, por cómo juega, por cómo se caen los segundos tiempos, es de estudio. E incluso no juega parejo unos 30, no juega parejos unos 45 minutos. A veces los chispazos buenos de la selección se dan como por 15 minutos, se desaparece, se desentiende del partido un rato, luego vuelve y juega. Entonces es rara esta selección. ¿Debe Néstor Lorenzo dirigir el Mundial? Es una gran pregunta, porque esta selección es siempre más de lo mismo, siempre es más de lo mismo. Que le ganamos a Bolivia, pues listo, es Bolivia, con todo respeto de Bolivia. O sea, hay que ser respetuosos con el rival, pero es Bolivia, viejo. Por eso es que no estoy feliz, o sea, cumplimos un trámite, cumplimos algo que debíamos hacer, cumplimos con la tarea. Ya, eso era lo que había que hacer. Así que de entradita, pues listo. Hay mucho por corregir. Me estoy comiendo el tercer gol. Hablemos también del tercer gol, que viene también de una construcción de jugada tras una pérdida de un boliviano. Para variar, es que el Bolivia es muy ingenuo. Un boliviano la pierde, Lucho hace la típica jugada, la típica de Lucho, encara, se saca uno, se abrió el espacio él solito y miró del otro lado a Juanfer Quintero. Y Juanfer Quintero, que como les dije, entró bien enchufadito, gol, asistencia, la clavó al segundo palo del Ampe, listo, más liquidado el pleito que nunca. Y bueno, ya está ahí todos tranquilos, todos contentos. Hay que celebrar el paso al Mundial, como es evidente. Si usted está contento, efusivo por haber clasificado a este Mundial, hágale, está en todo su derecho. Pero acá hay que hablar un poquito más del fútbol colombiano, del fútbol de la selección colombiana, más mejor dicho, más mejor. Y bueno, el fútbol de la selección Colombia es bastante escaso, es bastante limitado. En el Mundial, unos partidos así no te los perdonas, sobre todo rivales de peso, rivales de jerarquía. Un Uzbekistán, un Jordania, esos te los pueden perdonar. Un partido así, un Uzbekistán, un Jordania, te lo puede perdonar. Pero ya rivales de Paraguay para arriba no te perdonan. Es que de Paraguay para arriba esto está nivelado. De Paraguay para arriba esto está muy nivelado y rivales así no te van a perdonar. Entonces, mucho por corregir, mucho por evaluar, pero hay que festejar la clasificación al Mundial porque después de 8 años volvemos a uno. Dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales en la selección Colombia el día de hoy, comenzando con Camilo Vargas, que fue muy importante. Ay, Camilito Vargas, si Camilo no estaba en su día, o mejor, en su noche, Bolivia nos empataba. Bolivia hubiera hecho su primer gol en suelo colombiano en su historia si no fuera por Camilo Vargas. Ya después del 2-0 y 3-0 no hubo reacción de los bolivianos, pero mientras el 1-0 estuvo ahí en el marcador, Camilo Vargas era la figura del partido. Y eso habla mucho de esta selección. Santiago Arias, muy buen partido. Me sorprendió el partidazo que se jugó Santiago Arias. Si este va a ser el Santiago Arias que mantiene su nivel así, pues llévenlo al Mundial. Seguiría siendo más de lo mismo, pero llévenlo al Mundial. Importante lo que ha hecho Santi Arias. Davinson Sánchez. Hombre, entre el Davinson Sánchez y Lucumí, Davinson tuvo una jugada para marcar el 2-0. Y el Lucumí no se sintió tanto. O sea, la defensa flaqueó, la defensa flaquea un poco, porque, o sea, es que estamos hablando de una defensa que sufrió y padeció frente a Bolivia. Nuevamente reitero, ¿qué pasa cuando un arquero es figura? Es que la defensa, y mucho más adelante, se está fallando. Entonces, si nos basamos en eso, Lucumí y Davinson tienen que estar más metidos, más pilas, mientras hizo gol Brasil 2-0, para variar. Entonces, metiditos, señores. No fue un partido brillante de estos dos centrales. Y ahora, con Mojica. Pues Mojica, también un partido ahí regularete, se proyectaba también, no estuvo al nivel de Santiago Arias, pero algo aportó. Richard Ríos,
El primer tiempo lo jugó muy bien, incluso pudo haber marcado un gol en esa tanda de 3 opciones antes de los primeros 15 minutos. Pudo haber marcado un gol Richard Ríos, pero ya después se fue diluyendo, volvió a ser el mismo Richard Ríos que a veces se pierde de los partidos, se nubla de los partidos y no lo volvemos a ver, sino hasta que nos dicen que Richard Ríos estaba jugando. Pero en el primer tiempo, digamos que aprueba de su partido, pero ya después se diluyó bastante. Lerma. Lerma también pudo haber marcado un gol. Es que, miren, les estoy mencionando ya cuantísimos jugadores. O sea, eso habla del nivel de Bolivia. Vuelvo y reitero. Es que me estoy volviendo cansón en ese sentido. Pero eso habla del nivel de Bolivia. Lerma pudo hacer su gol. Tampoco brilló. Tampoco fue un partido brillante de Lerma. Pero pues sabemos que Lerma es ese jugador importante en la mitad de la cancha porque nunca encontramos un reemplazo ideal para él. John Arias, el motorcito. El motorcito que anda un poco descompuesto, ¿no? El motorcito no está maquinando al 100%, le ha costado esa readaptación al Wolverhampton, no se encuentra todavía en el fútbol estilo Premier, pero si se afianza, si John Arias agarra ese ritmo Premier como lo es Muñoz, como lo es el mismo Lerma, como en algún momento alcanzó a ser Sinisterra, si John Arias agarra ese ritmo, tenemos un jugador muy importante en esa zona de la mitad del campo, una mitad del campo que es un poco más adelantada. James, tanque corto, pero cumplió el partido del día de hoy. Importante en las 3 clasificaciones que nos ha dado la selección Colombia. Rumbo a Brasil 2014 genera el penal del 3-3 frente a Chile. Rumbo a Rusia, ya les mencionaba, aquella jugada igualita, jugada calcada frente a Perú. Y hoy aparece también con ese gol importante para abrir el marcador, porque hay que abrir el marcador, más allá de que sea Bolivia, hay que aparecer y abrir el marcador. Luchito, no fue un partido brillante de Lucho, pero aportó, estuvo en la asistencia del tercer gol para certificar ya todo esto. No fue un partido brillante de Lucho y se nota. Cuando Lucho no está brillante, esta selección no es para nada brillante. Y John Córdoba, que cumplió. Al delantero le pusieron una pelota para que defina y la mandó a guardar. Simple y sencillo. John Córdoba, muchas críticas, todo lo que quieran, pero hoy cumplió. Así que si lo ponen nuevamente frente a Venezuela, pues merecido, porque le estarían dando continuidad a algo que ya John Córdoba lo viene luchando, lo viene guerreando, más allá de todas las críticas que haya tenido. Y ahora, en cuanto a sustituciones, como les mencionaba, Campas, a mí Campas no me para de la silla, la verdad. Campas, jugador muy normalito, normalito lo de Campas, cosa distinta a Juan Fernando Quintero, ahí sí es otro cantar. Juan Fernando Quintero, jugador distinto y muy buen revulsivo para James, es que los dos se complementan. Uno juega un tiempo, uno juega 60, otro 30, y es así, los dos jugadores no te van a responder los 90 minutos, Juanfer o James no te van a responder los 90, pero los tienes ahí, son justamente relevos que puedes tener ahí, y muy buena opción, lo mandó desde el minuto 60 y Juanfer Quintero se puso esa zurda, se lustró esa zurda para meterle el pase filtrado a John Córdoba y para poner el tercer gol que sentenciaba totalmente este pleito. Marino Inestrosa, pues no se sintió tanto el ingreso, estos ya se dieron sobre los 80 minutos. Ingreso Dairo Moreno, hay goles para los nenes, hay goles para las nenas. Bueno, ingresó y se hizo el ingreso tribunero, el ingreso para alegrar a todo el metropolitano, que estaba un poquito como que tenso, ¿no? Pero ya entró Dairo, se alegraron todos, no pudo tener una jugada clara ahí expedita para hacer el gol, pero al menos estuvo ahí, lo tuvieron en cuenta y le dieron así sea unos 10 minuticos. Y Portilla, pues Portilla, que bueno, ahí estuvo Portilla, le dieron también un poquito más de equilibrio a esa mitad del campo que lo necesitaba, se necesita un poco más de equilibrio, pues así lo mencionó Javi Fernández, no se sintió tampoco tanto el cambio de Portilla, creo que incluso entró y perdió una pelota, pero que tampoco fue de mayor peligro. Así que bueno, la selección Colombia está en el Mundial, rendimientos ahí, promedio, rendimientos que a veces pasan la prueba, rendimientos de 6 puntos, pero bueno, es lo que hay. Hay todavía 8 meses para corregir bastantes cosas de cara a lo que va a ser el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ojalá haya un partido en México para ver si de pronto uno puede ir. Pero bueno, quién sabe, ¿no? De aquí el camino es bastante largo. Ah, y otra cosita más. Qué alegría que se hayan acabado estas eliminatorias porque ya vamos a dejar de escuchar el cansino fuera Petro. Qué pereza con el fuera Petro. Qué pereza. Vayan a ver un partido de fútbol. Protesten en otro lado, pero es fútbol, viejo. Dejen de usar el fútbol para política. Como dijo el Diego, la pelota no se mancha. Dale, dejen de gritar fuera Petro en los partidos de Colombia, por favor.
Y listo, señores. Mientras Chile recibe el tercer gol de Brasil, yo voy despidiendo este video. No se olviden de darle like, de suscribirse, de seguirme en todas mis redes sociales. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones hasta dónde vamos a llegar en este mundial. Yo digo que octavos de final máximo, pero ustedes pueden tener una visión completamente distinta. Así que los estaré leyendo en los comentarios. No siendo más, vuelvo y reitero la despedida y nos veremos. Hasta la próxima.